Buen día, en esta oportunidad voy a comentar acerca de la anatomía quirúrgica del estómago. Ahora vamos a empezar con una parte de la anatomía esofagogástrica, en donde ubicamos primero acá el esófago. Recordemos que se va a llamar esófago a la altura, desde la altura del cartílago cricoides hacia abajo, y acá tenemos el esófago, el estómago. Vemos hacia la parte anterior justamente lo que estaba mencionando. Acá estamos viendo el cartílago tiroides, el cricoides, la membrana cricotiroidea, los anillos traqueales, la bifurcación de la tráquea, la aorta, el callado de la aorta. Y vemos nosotros primero hacia arriba justamente una línea que representa la altura de los incisivos y el cricoides. La distancia entre ambos se describe como de 15 centímetros. Todo esto son longitudes aproximadas o promedios. Y luego vamos a tener también esta otra línea por debajo del cricoides que va a representar un plano transversal de la escotadura yugular. Y esta línea también horizontal más inferior que representa justamente a un plano, o al plano del músculo diafragma. Entre el cricoides y la escotadura yugular vemos nosotros de 3 a 5 centímetros de distancia. Entre la escotadura yugular y el diafragma de 18 a 22 centímetros de distancia. Esto es para que nosotros podamos ver justamente las dimensiones del esófago y también de la parte abdominal, donde justamente tenemos nosotros otro plano transversal que representa justamente el plano del orificio gástrico, que se encuentra a 3 a 6 centímetros del plano diafragmático. Entonces, de ahí a que se describe en promedio que la distancia entre los incisivos y el orificio gástrico, que algunos también lo pueden llamar como línea Z, se suele preguntar así, la distancia entre los incisivos a la línea Z, pero sabemos que la línea Z es otra cosa. Entonces básicamente nosotros definimos que la distancia entre los incisivos y el orificio gástrico es de 38 a 40 centímetros, ¿no? Aproximadamente. Esto es en promedio, esta es una longitud promedio, que es lo que figura en la mayoría de atlas de anatomía y los libros, ¿no? Básicamente en el NETER se dice esto, pero digamos las medidas que se encuentran acá en este lado, en el lado izquierdo, corresponden a las medidas del Scandalakis hechos en estudios cadavéricos de más de 100 piezas anatómicas, ¿no? Ahora vamos a ver las relaciones anteriores del estómago. Dentro de las relaciones anteriores nosotros tenemos justamente lo siguiente. Se traza acá una línea punteada roja que representa la línea media, y hacia este lado estaría justamente el lado derecho, el lado izquierdo, y vemos nosotros la relación anterior inmediata del estómago, que viene a ser con el hígado, hacia el lado derecho, y la mayor parte del lado izquierdo. También la mayor parte del lado izquierdo está en relación al músculo diafragma, y hacia abajo nosotros tenemos justamente la pared anterior del abdomen. Dentro de las relaciones posteriores, que están en relación a la transcavidad de los epiplones, ubicamos nosotros también esta línea media, y vamos a ubicar nosotros hacia el lado izquierdo la parte del diafragma, el vaso, el riñón, las glándulas suprarrenales, la relación estrecha con el páncreas y con el mesocolon, ¿no? Las relaciones justamente del estómago. Dentro de las partes existen dos formas de dividir el estómago. Primero vamos a ubicar la incisura del cardias hacia arriba, la incisura angular o incisura angularis hacia esta zona, y también el surco intermedio que se encuentra acá en esta región. Es importante resaltar que el surco intermedio no se encuentra siempre, es inconstante, es difícil poderlo encontrar incluso en los estudios cadavéricos. Y ubicamos nosotros que se va a trazar una línea horizontal de la incisura del cardias hacia la curvatura mayor, y hacia arriba se denomina fondo. A partir de la incisura angular se va a trazar una línea que debe llegar en forma perpendicular hacia la curvatura mayor, y justamente hacia arriba se denomina cuerpo. Y luego del surco intermedio se va a trazar una línea oblicua hacia la parte más distal de la curvatura menor, definiendo el antro y el píloro. En algunos textos de anatomía llaman píloro a toda esta región, incluyendo el antro. Entonces se describe que el antro también vendría a ser parte de píloro. En algunos textos de anatomía le llaman píloro al antro, al píloro, que vendría a constituir el canal pilórico y el esfínter pilórico posteriormente, ¿no? Entonces esta es la división clásica, las partes del estómago, pero también existe una división quirúrgica
Y una división quirúrgica estrictamente viene a ser dada de la siguiente manera. Nosotros vemos acá justamente el orificio del cardias, que se traza una línea a este nivel que va a dividir al esófago del estómago, y también acá otra línea más que va a dividir justamente al pílor de la primera porción del duodeno. A este nivel se van a justamente trazar 3 arcos circunferenciales que va a dividir la curvatura menor en 3 partes iguales. De la misma manera, la curvatura mayor también se va a dividir en 3 partes iguales, y se van a trazar líneas entre cada uno de estos límites de estas partes iguales que se han dividido las curvaturas menor y mayor. De aquí hacia arriba se va a denominar la parte superior o el tercio superior del estómago, trazando esta otra línea, el tercio medio, y el tercio inferior hacia abajo. Esto es algo muy importante porque dentro de los tipos de gastrectomías tenemos nosotros la gastrectomía subtotal, y dentro de la subtotal están las, digamos, la proximal y la distal, ¿no? La proximal y la distal, ¿no? Y justamente estos tipos de gastrectomías incluyen a 2/3 del estómago, y por eso es importante que nosotros sepamos justamente cómo es que se divide en tercios desde un punto de vista quirúrgico el estómago para una gastrectomía. También dentro de las partes del estómago nosotros vamos a ubicar también las paredes. Recordemos nosotros que se va a dividir la circunferencia gástrica en 4 partes, en cuatro partes iguales. Primero hacia adelante tenemos la pared anterior, hacia atrás tenemos la pared posterior, hacia la parte interna tenemos la curvatura menor, y hacia la parte externa la curvatura mayor del estómago, dividiendo justamente la pared en 4 partes iguales. Dentro de la irrigación, ya esta parte es mucho más sencilla y mucho más conocida por todos. Nosotros ubicamos acá el tronco celíaco que va a tener como ramas la arteria esplénica, la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica y la arteria hepática común. Y más abajo estamos viendo la arteria mesentérica superior. Arriba del tronco celíaco vemos nosotros la arteria diafragmática inferior, que en este caso solamente he graficado la izquierda, la arteria diafragmática inferior izquierda. Entonces acá vamos ubicando el estómago, el vaso hacia el lado izquierdo. Vemos nosotros que de la arteria esplénica se va a originar la arteria cardioesófago tuberositaria posterior o gástrica posterior, que va a dar ramas hacia el fondo gástrico y también hacia la parte distal del esófago. Y también la arteria diafragmática inferior va a dar ramas al fondo gástrico y también ramas al tercio distal del esófago. Bien. También de la misma forma vemos nosotros acá la arteria esplénica, que da sus ramas terminales hacia el vaso, y también que va a dar ramas hacia la tuberosidad gástrica, ¿no? Las arterias gástricas cortas a este nivel. Ubicamos también la arteria gástrica derecha o arteria pilórica. La arteria gástrica derecha o arteria pilórica, que se casa anastomosa con la gástrica izquierda y forman el arco arterial de la curvatura menor. La arteria gastroduodenal hacia este lado, que va a originar a la arteria gastroepiploica derecha y que se anastomosa con la gastroepiploica izquierda, que se origina de la arteria esplénica. Bien, y acá estamos viendo ya los arcos pancreatoduodenales, que ya se explicaron extensamente en otros videos, ¿no? Y acá los nombres de la arteria gástrica izquierda, hepática común, esplénica, gastroduodenal, gastroepiploica izquierda, gastroepiploica derecha. El drenaje venoso del estómago es mucho más sencillo. Acá estamos ubicando cómo se va a formar la vena esplénica, que es a la que va a llegar la vena mesentérica inferior, formando el tronco espleno-mesentérico. Luego a esta va a llegar la vena mesentérica superior y forma la vena porta. Vemos nosotros cómo el drenaje venoso justamente del esófago y de la parte más superior del estómago van a drenar a la vena gástrica izquierda. La irrigación pilórica y del antro va a drenar finalmente a la vena gástrica derecha. Acá estamos viendo nosotros la vena prepilórica de Mayo, que va a llegar hacia la vena gástrica derecha. Vemos acá las venas gástricas cortas, que en este caso justamente tienen una dirección o una relación directa con el vaso, pero también podrían drenar directamente o a la vena esplénica. Acá estamos viendo también las venas gástricas cortas que están llegando o drenando hacia la vena gastroepiploica izquierda,
y las más distales que llegan a la vena gastroepilóica derecha, que finalmente vemos nosotros que están llegando hacia la vena mesentérica superior. Finalmente todas estas ramas venosas están llegando al sistema de la vena porta. Sobre la inervación del estómago, rápidamente vemos nosotros acá el esófago, los anillos traqueales, la bifurcación de la tráquea, los nervios vagos, vago derecho, vago izquierdo. Vemos nosotros cómo se va a formar un plexo esofágico anterior y posterior, y de estos plexos se van a originar los nervios vagos, nervio vago anterior, nervio vago posterior. Estamos viendo acá nervio vago anterior, nervio vago posterior a partir justamente de estos plexos. Entonces eso es importante saber porque tradicionalmente se describía que el nervio vago anterior es el vago izquierdo, se decía el vago izquierdo que se hace anterior, el vago derecho que se hace posterior, pero eso no es del todo correcto porque inicialmente se van a formar plexos nerviosos esofágicos, de los cuales van a originar del plexo esofágico anterior, se origina el vago anterior, y del posterior se origina el vago posterior, y no como se creía en forma tradicional o en forma antigua o anteriormente. Bien, ahora vemos también acá en este esquema, vemos nosotros la disposición de los nervios vagos. Este es un corte transversal del esófago y la aorta. Obviamente este es anterior, este es posterior, lado derecho, lado izquierdo. Entre el 80 al 90% de los casos, el nervio vago, tanto el anterior como el nervio vago posterior, que estamos viendo el nervio vago anterior, el nervio vago posterior, entre un 80 al 90% de los casos se van a encontrar a la derecha de la línea media. Es decir, se va a trazar una línea, a este nivel una línea media, y a la derecha justamente esta línea media sobre el esófago y sobre la aorta van a encontrarse en la gran mayoría, entre un 80 al 90% de los casos, siempre los nervios vagos, tanto anterior como posterior, y un 10%, algunos textos describen menos del 10%, incluso hasta 7%, se encuentran hacia el lado izquierdo los nervios vagos, ¿no? Vemos claramente acá en este corte transversal cómo el nervio vago posterior se encuentra en el ángulo diedro entre el esófago y la aorta, más próximo a la aorta que el esófago. Acá estamos nosotros viendo en este esquema el vago anterior, vago posterior, justamente con respecto al esófago. Vemos nosotros que cuando justamente se realiza una sección de los nervios vagos a este nivel, se denomina vagotomía troncular, puesto que aún no se ha dividido ninguno de los nervios vagos, ni el anterior ni el posterior. Posteriormente, o luego, justamente estos nervios vagos van a dar ramas. Por ejemplo, el vago anterior va a dar una rama hepática, el vago posterior va a dar una rama celíaca, y luego de esto, justamente, van a darse las ramas, digamos, de la tardiet anterior y la tardiet posterior. En este momento, en este momento, luego que se dan estas ramas hepática y rama celíaca, si es que se hace una sección del vago, se va a denominar una vagotomía selectiva, si es que se hace una sección a este nivel, ¿no? Luego vienen, ya estamos viendo acá claramente, los nervios de la tardiet anterior y posterior. Y recordemos que el nervio pilórico es una rama del nervio justamente de la rama hepática del vago anterior, o rama pilórica, que no es muy frecuente encontrarlo, hay textos que lo describen en un 20% de casos. Y finalmente las ramas terminales de la tardiet, en este caso estamos viendo de la tardiet anterior, y recordemos acá la pata de cuervo, finalmente este nivel. Bien, ahora, ¿qué sucede si es que se seccionan estas ramas que no incluyen la pata de cuervo, las ramas terminales del nervio de la tardiet que no incluyen la pata de cuervo? Esto se le va a denominar vagotomía ultraselectiva, o de células parietales, o vagotomía gástrica proximal. Bien. Ahora, sigamos viendo acá la inervación del estómago por la cara posterior. Vemos acá nosotros el nervio vago posterior. Recordemos que la primera rama del nervio vago posterior que se dirige hacia el fondo gástrico se denomina nervio criminal de Grassi, según figura en el Scandalakis, según también los estudios de Scandalakis. Recordemos que en libros de cirugía normalmente el nombre que le dan es nervio asesino de Grassi. No son válidos los dos términos. Nervio criminal de Grassi es el que da un libro de anatomía como el Scandalakis, ¿no?
pero en los libros de anatomía lo figura de otro nombre, ¿no? Incluso se describe en los libros de cirugía que se denomina así el nervio criminal de Grassi o asesino de Grassi porque es el responsable de un resangrado luego de una vagotomía, ¿no? O digamos luego que se hace una cirugía de úlcera gástrica. El paciente presenta resangrado a pesar de la vagotomía, y esto justamente ha sido porque se hizo una vagotomía sin considerar el nervio criminal de Grassi, y por eso es que el paciente presentó resangrado. Sin embargo, en el Skandalakis hacen un comentario en donde dicen que a pesar justamente de esos hallazgos, no es un término que no justifica justamente los resultados que pudo haber dado no hacer la sección de este nervio o del vago por arriba de este nervio. Y luego también tenemos nosotros acá la rama celíaca, como ya la describí, la rama celíaca, y el nervio de la target posterior. Como estamos viendo, también existen más ramas que se dirigen hacia el fondo o que van hacia el cuerpo, pero siempre la primera rama es la que se le llama nervio criminal de Grassi o asesino de Grassi. Bien, ahora vamos a ver un poco sobre las estaciones ganglionares del estómago. Aquí estamos viendo nosotros la aorta hacia la parte posterior. En esta zona estamos graficando lo que viene a ser el músculo diafragma, la arteria esplénica con la arteria cardioesófago tuberositaria posterior y cómo se divide la arteria esplénica finalmente, el estómago seccionado, con el páncreas también seccionado, la vena cava inferior, la vena esplénica también ahí. Bien, el sistema venoso portal, estamos viendo el colon transverso, la irrigación del colon transverso, el marco duodenal. Este es un esquema en donde se ve el estómago y el páncreas seccionado en la parte media para poder ver los grandes vasos y también poder describir en esta zona todos los grupos o estaciones ganglionares. El hígado con la vesícula, el pedículo hepático hacia este nivel. Y acá también estamos viendo elementos del hiato esofágico que vale la pena comentar en este momento, que el hiato esofágico está formado por el pilar derecho en el 60% de casos. Aquí estamos viendo el pilar derecho que tiene dos fascículos, un fascículo derecho y un fascículo izquierdo hacia este lado, y por lo general estos dos fascículos del pilar derecho del diafragma van a formar el hiato esofágico, y tanto el pilar derecho como el pilar izquierdo son los que forman finalmente el hiato aórtico, pero ese es otro tema. Ahora veamos las estaciones ganglionares del estómago en sí, que se va a dividir según la guía japonesa en ganglios linfáticos gástricos regionales y ganglios linfáticos metastásicos, M1, es decir, solamente existen dos divisiones: ganglios linfáticos gástricos regionales, que se van a describir ahora y que por lo general es hasta el 12, que ya lo vamos a ver mejor, o para recordarlo mejor es hasta el 12, y los otros se llaman metastásicos o M1. Tradicionalmente se dividían estos ganglios linfáticos gástricos regionales en dos grupos, en un grupo que se llamaba perigástrico y otro extragástrico, pero digamos las bibliografías actuales no respaldan esos términos, solamente lo podemos utilizar desde un punto de vista práctico para poderlo recordar. Entonces, los ganglios linfáticos regionales, gástricos regionales, tenemos acá el primero, el paracardial derecho, que justamente es el que se encuentra en la primera rama ascendente de la gástrica izquierda, tal y como lo estamos viendo a este nivel. Justamente el segundo grupo ganglionar, que viene a ser el paracardial izquierdo, que es la rama cardioesofágica de la diafragmática inferior, como estamos viendo acá, que también lo describí hace un momento, que había una rama cardioesofágica de la arteria diafragmática inferior, también incluye esta. Y también el grupo 3A, tal y como lo estamos viendo, que es el de la curvatura menor a lo largo de las ramas de la gástrica izquierda. Aquí estamos viendo que la gástrica izquierda da una primera rama, una segunda rama, luego también se va a describir una tercera rama. Y esto es importante poder recordar porque normalmente las cirugías, en cirugías resectivas gástricas, nosotros tenemos que identificar la segunda y la tercera rama, porque normalmente si es que, por ejemplo, se hace un bypass gástrico, debemos recordar que la sección para hacer el pouch gástrico se tiene que hacer entre la segunda y la tercera rama de la arteria gástrica izquierda, ¿no? Rama terminal de la gástrica izquierda, más cerca hacia la segunda rama para poder hacer justamente esta sección. Por eso es importante también recordar esto, ¿no? Pero en fin, eso es un punto aparte. Recordemos 3A de la curvatura menor a lo largo de las ramas de la gástrica izquierda.
Ahora también estamos viendo nosotros el grupo 3B, que va a corresponder también a la curvatura menor, pero a lo largo de la segunda rama y parte distal de la gástrica derecha. Muy bien, ahora vamos al grupo 4. Dentro del grupo 4, el 4SA, que incluye justamente la curvatura mayor a lo largo de las arterias gástricas cortas. También vamos a ver el grupo 4SB, que también es de la curvatura mayor y a lo largo de la arteria gastroepiploica izquierda. También el grupo 4D, que obviamente sí que es 4, es de la curvatura mayor y se encuentra a lo largo de la segunda rama y parte distal de la arteria gastroepiploica derecha. Bien, el grupo 5 simplemente es el suprapilórico, a lo largo de la primera rama y parte proximal de la arteria gastroduodenal, y el infrapilórico, que viene a ser a lo largo de la primera rama y parte proximal de la gastroepiploica derecha hasta la pancreatoduodenal superior anterior. Estos 6 primeros grupos son los que inicialmente o antiguamente se denominaban como grupos perigástricos. Muy bien, estos 6 primeros, y los que vendrían a continuación vendrían a ser los extragástricos, donde ubicamos 7, la arteria gástrica izquierda hasta origen de la rama ascendente, tal y como estamos en la gástrica izquierda, hasta origen de la rama ascendente, que viene a ser esta, la rama ascendente de la gástrica izquierda hasta acá, simplemente es grupo 7. El grupo 8, que se divide en 8A y 8P, que justamente es 8A anterior y 8P posterior, de la arteria hepática común. Eso lo vamos a ver mejor más adelante. El grupo 9 del tronco celíaco simplemente. El grupo 10, una vez que llegamos al tronco celíaco, nos vamos directamente hacia el ilio esplénico, que es de la esplénica distal, cola de páncreas, origen de la gastroepiploica izquierda y arterias gástricas cortas. Luego regresamos en dirección hacia el tronco celíaco para definir el grupo 11, que se divide en 11P y 11D. El grupo 11, que es de la arteria esplénica, proximal y distal. 11P proximal, 11D distal. Se define proximal y distal con respecto al tronco celíaco y a la cola del páncreas, es decir, se traza una línea entre el tronco celíaco y la cola del páncreas, se coloca el punto medio entre esa línea, entre el tronco celíaco y la cola del páncreas, desde ese punto medio en dirección hacia la aorta es proximal y hacia el vaso es distal. Así es como se define. Anteriormente se definía con respecto a la arteria gástrica posterior, pero no, ahora no, la guía japonesa dice que es en el punto medio de esa línea. Grupo 12, que se divide en 12A, 12P, 12B. Justamente estamos hablando del ligamento hepatoduodenal. El grupo 12 es del ligamento hepatoduodenal. A es por la arteria hepática propia, P es de la porta y B de vía biliar. En esos 3 se divide el grupo 12, que es del ligamento hepatoduodenal. Hasta acá es lo que se denominaban grupos extragástricos, ¿no? Hasta justamente este grupo. Ahora describiremos también el 14V, el grupo 14V, que es de la vena mesentérica superior, Este no se consideraba anteriormente dentro de los extragástricos. Bien, estos vienen a ser básicamente los ganglios linfáticos gástricos regionales. Luego vienen los ganglios linfáticos metastásicos o M1, que es el siguiente grupo en que se van a dividir estas estaciones ganglionares. El grupo 13 es de la superficie posterior de cabeza del páncreas craneal a la papila duodenal. Grupo 13. El grupo 14A es el de la arteria mesentérica superior. Recordemos que el 14V era de la vena mesentérica superior. El grupo 15, que es de los vasos cólicos medios porque aquí incluye arteria y vena. Grupo 16, que vienen a ser los paraórticos, que ya lo veremos mejor más adelante en otra diapositiva. El grupo 17 es de la superficie anterior de la cabeza del páncreas. El grupo 18 es del borde inferior del cuerpo del páncreas, y justamente en este momento ya tenemos que ver nosotros estaciones ganglionares con respecto a la invasión esofágica, en donde ya vemos el grupo 19, que son de los infradiafragmáticos, el grupo 20, que es paraesofágico o del hiato esofágico, ¿no?
El grupo 110 también figura hacia arriba, que es el paraesofágico del tórax inferior. El grupo 111 que corresponde a los supradiafragmáticos separados del esófago. Ahora vamos a apreciar estas estaciones ganglionares un poco ya juntas en este esquema, y ahora vamos a hacer una sección entre la cabeza, a la altura de la cabeza, cerca de la cabeza, el cuello y el proceso uncinado, que incluyan justamente el límite entre la cabeza, el cuello y el uncinado, para poder ver en un corte transversal los grupos ganglionares intermedios y posteriores, donde estamos viendo acá la cabeza del páncreas, el uncinado. Esta vendría a ser la vena mesentérica superior, la vena porta, la vena esplénica en este orificio que se ve a este nivel porque es un corte transversal, el tronco venoso de Henle o tronco venoso gastrocólico, la arteria hepática común, y vemos nosotros acá los grupos ganglionares. Acá por ejemplo estamos viendo el grupo 6, que estaría cerca al tronco venoso gastrocólico o tronco venoso de Henle. También estaríamos viendo nosotros delante de la arteria hepática común el 8A, detrás o posterior el grupo 8P. El grupo 13 que se encontraría justamente posterior a esta zona de la cabeza del páncreas, cerca a la porta. El grupo 14V con respecto a la vena mesentérica superior, ¿no? Bien, ahora vamos a analizar estos grupos ganglionares que se encuentran, estas estaciones ganglionares que se encuentran en la línea media, en esta zona de la aorta. Visualización de ganglios linfáticos del hiato esofágico, infradiafragmáticos y paraórticos. Nuevamente acá estamos viendo el mismo esquema de la vena cava inferior, las venas renales izquierda y derecha, cómo se forman acá justamente este drenaje venoso, la arteria, la aorta en una reflexión hacia la izquierda, al igual que el esófago. Vemos acá también el pilar derecho del diafragma que les dije que forma justamente el hiato aórtico con el pilar izquierdo, y las dos fascículos del pilar derecho que forman el hiato esofágico. Esta anatomía es importante también comprenderla para justamente otro tipo digamos de cirugías de reflujo. Bien, nos centramos en el tema y vemos nosotros acá el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior, los vasos gonadales también. Y ahora nos centramos: ganglios linfáticos del hiato esofágico, infradiafragmáticos y paraaórticos. Inicialmente vemos el grupo 9 del tronco celíaco, mejor visto en este esquema. Dentro de los paraórticos también se van a dividir en 16A1, que es el paraórtico del hiato aórtico directamente. También estamos viendo los paraórticos del 16A2, que van a encontrarse entre el margen superior del tronco celíaco y el borde inferior de la vena renal izquierda. Todos estos van a corresponder al 16A2. Luego también tenemos el 16B1 que van a ir desde el borde inferior de la vena renal izquierda y el origen de la arteria mesentérica inferior. Y también el 16B2 que van desde la mesentérica inferior hasta la bifurcación de la aorta. Los paraórticos. También tenemos el 19 que son los infradiafragmáticos, que ya los habíamos visto hace un momento. El 20 que es el paraesofágico del hiato esofágico. El 110 que es el paraesofágico del tórax inferior. El 111 que son los supradiafragmáticos separados del esófago. Y el 112 que son los mediastínicos posteriores separados del esófago y del hiato. Entonces estas vienen a ser las estaciones ganglionares. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Para las gastrectomías, justamente lo que estaba comentando iniciando el video. Las gastrectomías se dividen en totales y parciales. Dentro de las parciales tenemos las subtotales, también tenemos las segmentarias y las hemigastrectomías. Dentro de las subtotales tenemos las gastrectomías proximales y distales. Recordemos que tanto las proximales y distales en ambos tipos de gastrectomía se van a resecar los dos tercios del estómago. Previamente en la proximal van a ser los 2 tercios proximales, incluyendo el cardias, y en los 2 tercios distales, los 2 tercios distales incluyendo el píloro, ¿no?
justamente esto de acá es lo que tenemos que tener presente, ¿no? Hemigastrectomía es la mitad del estómago, resección de la mitad del estómago. Segmentaria es cuando se hace una resección justamente de una circunferencia del estómago, lo que es muy raro de hacer. También existen gastrectomías subtotales, o gastrectomías subtotales, parciales subtotales, con preservación pilórica. Esas vienen a ser distales, subtotales distales con preservación pilórica, ¿no? Incluso también existe, vamos a ver en un momento, que las estaciones ganglionales que se resecan en este tipo con preservación pilórica son distintas, ¿no? Y bueno, estas vienen a ser los tipos de gastrectomías. Las gastrectomías, recordemos que una gastrectomía estándar se llama gastrectomía estándar a una total o una subtotal. Es decir, que una estándar es aquella que se reseca inicialmente, digamos, la totalidad del estómago o 2/3 del estómago, incluyendo una linfadenectomía de 2, ¿no? Así es como se describe en la guía japonesa. Bien, ahora centrándonos acá, vemos la extensión de la disección de ganglios linfáticos en una gastrectomía total. En una gastrectomía total, acá estamos viendo una visión del estómago ya replegado hacia arriba, en donde debemos de tener presente que una D0 es una linfadenectomía menor a D1. ¿Y qué es D1? Cuando se hace la resección del grupo 1 al grupo 7, tal y como lo estamos viendo. Entonces se resecan el 1, 2, 3, 4SA, 4SB, 4D, 5, 6 y 7. Del 1 al 7. Ojo, no del 1 al 6 como algunos creen, no, eso no es así. Es del 1 al 7, hasta el grupo de la gástrica izquierda. El D1 plus, digamos, es D1 más 8A, 9 y 11P. 8A, 9 y 11P. Bien. D2 es D1 más 8A, 9, 10, 11P, 11D y 12A, tal y como lo estamos viendo acá. Para tumores que invaden el esófago, recordemos que D1 plus incluye 110 y D2 incluye 19, 20, 110 y 111. Esto es para una gastrectomía total. Para una gastrectomía distal, también nuevamente aquí estamos viendo el estómago replegado y una resección de los 2/3 distales del estómago, incluyendo el píloro. D0 es linfadenectomía menor a D1. D1 es 1, resección del 1, 3, 4 SB, 4D, 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. D1 plus es D1 más 8A y 9. Y D2 es D1 más 8A, 9, 11P y 12A. Así es como se va a describir. Ahora, hablamos de la gastrectomía proximal. Entonces, estamos hablando acá ya de la gastrectomía proximal, donde también nuevamente ubicamos que D0 es una linfadenectomía menor a D1. D1 es 1, resección de 1, 2, 3A, 4SA, 4SB, 7. D1 plus es D1 más 8A, 9, 11P. Y recordemos que para tumores que invaden el esófago, D1 plus incluye el grupo 110, que ya lo mencioné hace un momento y expliqué en qué consistía. Y finalmente vemos acá la gastrectomía con preservación pilórica. La gastrectomía con preservación pilórica, que básicamente es una distal pero con preservación pilórica. D0 es linfadenectomía menor a D1. D1 es resección de los grupos ganglionares 1, 3, 4SB, 4D, 6 y 7, tal y como se está viendo. D1 plus es D1 más 8A y 9. Hemos visto justamente cómo es la extensión de la resección ganglionar en una gastrectomía total, en una gastrectomía proximal distal y ahora con preservación pilórica. Bien, eso es todo por ahora. Deben tener presente que lo que se ha explicado acá básicamente son aplicaciones quirúrgicas de la anatomía gástrica. No es, digamos, una clase de anatomía extensa ni nada de eso, ¿no? Hay temas pendientes que probablemente se aborden en ediciones posteriores de videos. Bueno, si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te lleguen notificaciones cuando se suba un video. Muchas gracias.